A las 12, si nos da tiempo, si convoca tiempo y lo podemos contar, lo contaremos aquí en la hora de la 1. Y vamos ya con más cosas, esta vez vinculadas a la actualidad política. Nueva cita este fin de semana para Yolanda Díaz. Catalunya en Comú, la formación que lidera Ada Colau, celebrará este domingo en Barcelona el acto final de la tercera Asamblea Nacional de los Comunes, que prevé la asistencia de la vicepresidenta segunda y también, esta vez, de Ione Belarra, de Mónica Oltra y de Alberto Garzón. Nadie, ni a derecha ni a izquierda, ha dejado de opinar sobre esa iniciativa de Yolanda Díaz, a pesar de que aún no se ha materializado en nada. De su acto del sábado se ha dicho desde que fue una fiesta de pijamas hasta el origen de un nuevo Frente Amplio. Sin embargo, entre todos los comentarios adquiere un valor especial de Iván Redondo, hasta hace poco jefe de gabinete de Pedro Sánchez. En su mundo de políticos, el último grito es hablar de hiperliderazgos, o de lo contrario, de ser líder de líderes. De Yolanda Díaz no se conoce filiación, pero para no ser lo suyo nada todavía, nadie ha dejado de opinar. Ahora resulta que la modernidad que nos proponen es vivir secuestradas o bajo un burka o la libertad del comunismo. Es que lo habría dicho por Fátima Hossain, pero no se conoce su programa, ni si lo hay. Yolanda Díaz es aún una expectativa. No es la primera vez que en nuestro país aparecen nuevas formaciones políticas y tampoco es la primera vez que esas formaciones terminan desapareciendo, desintegrándose, uniéndose a otra. Quien tiene un poco de miedo y se le nota es el presidente del gobierno. Este es uno de los dos mensajes del PP ante esta Yolandamanía en ciernes. El segundo mensaje se refiere al lanzamiento de huevos a la vicepresidenta. A ninguno de vosotros, a ningún alcalde, a ningún concejal, a nadie nos tiran huevos y nos gritan por la calle. La calle no aguanta más. Eso sí, lamentó el apuro. Vox no lamentó nada. Ellas vienen a decirnos que hay que vestir de Chanel, que hay que fumar porros y que hay que llevar el hijab. Llamó al acto fiesta de pijamas. Casado lo había llamado aquelarre. Es un acto más de los muchos que hago. Pues Ada Colau dijo ayer que ya se verá si de aquí sale algo bueno y Podemos, que no ha sido invitado aún, sin rencores. Yolanda Díaz es la mejor. Solo ellos lo llaman por su nombre. Ese Frente Amplio que además permite la unidad, permite ponernos de acuerdo a Compromís, a Más País, a Podemos, al Partido Comunista. Juntos ya estuvieron, tendría que ser otra cosa. Un proyecto de país que es diferente, pero no se trata de lanzar ningún proyecto político, créanme. Hace mal. Iván Redondo dice que será presidenta y tiene datos de antes y después del yolandismo. Hasta entonces la izquierda del PSOE captaba voto socialista un 1% en este último año. Ella capta un 20%. Yolanda Díaz es que puede ser presidenta. En una elección a 4, con Yolanda Díaz, con Pedro Sánchez, con Pablo Casado y con Santiago Abascal, Yolanda Díaz está en un 22% de preferencia presidencial. Es un dato muy significativo. Qué curioso. Iván Redondo y Pablo Iglesias han terminado por coincidir. Redondo dijo que Sánchez debería adelantar las elecciones al año 22 y Pablo Iglesias remachó ayer que cree que lo hará. Bueno, Eva, para no ser nada, como dice Yolanda Díaz, el acto del sábado da mucho de sí, ¿eh? Ya estamos hablando incluso de quién puede ganar unas elecciones. Estaba aquí apuntando todo lo que he oído porque la verdad es que da para mucho comentario. Yo creo que de entrada todos tenemos que aceptar que una reunión de esas características, con un objetivo no del todo... Mucho que debatir, en un rato seguiremos con otros asuntos, pero vamos a comentar algunos de estos temas con nuestra invitada de hoy, que como venimos avanzando, hoy aquí en plató está con nosotros la presidenta del PP, de Vox, en la Comunidad de Madrid. Disculpe, señora Monasterio, que ya estaba cambiando de partido. Buenos días. Buenos días. No me cambie de partido. No, bueno, no sé, uno no sabe lo que le depara el futuro. Bueno, lo primero, estábamos comentando, muchas gracias por venir, estábamos comentando ese acto del sábado en Valencia, un poco lo que parece que es la plataforma de lanzamiento, ¿no? Ese proyecto amplio de Yolanda Díaz. No sé cómo ve usted ese proyecto y cómo vio el acto del sábado. Ayer fue muy crítico su colega Buxadé. Bueno, yo creo que un cambio de look de quienes traen las mismas ideas, que son las comunistas, no va a ser una mejora para los españoles, ¿no? Cambian de look, pero defienden las mismas recetas y las mismas políticas, que lo único que traen son miseria y ruina, y eso lo estamos viendo en otros sitios, como en Cuba, por ejemplo. Ahora hablaremos de Cuba, ¿eh? En un ratito hablaremos de Cuba, que sé que además le toca muy personalmente. Estábamos escuchando las declaraciones. Hablar de fiesta de pijamas, ¿no tendríamos que tener otro tono para hablar en el tono, debatir, comentar, etcétera, etcétera, pero intentar buscar otro tono para todos, digo? Bueno, yo creo que el tono siempre tiene que ser respetuoso, pero es que yo no he visto, no sé qué políticas vienen a defender, no sé qué novedad traen. No traen nada nuevo. Son las mismas políticas, que lo único que traen
es desempleo para los jóvenes, lo vamos a ver con estas nuevas medidas del gobierno de Sánchez, que lo único que abocan es al desempleo a muchísimos de jóvenes que las empresas no van a poder contratar porque suben las cotizaciones sociales. Lo único que traen es una política de inmigración ilegal, completamente descontrolada, que asola los barrios precisamente de las clases más pobres, y lo único que traen es la imposibilidad de prosperar. Las políticas de izquierdas lo único que traen es miseria y ruina, porque hacen a todo el mundo dependiente y no permiten a la gente prosperar por ellos mismos. Y es muy triste ver que intenten contarnos las mismas políticas con un nuevo vestido, que es lo que vimos el otro día. De lo que usted decía, por ejemplo, le pueden decir, hombre, 20 millones de trabajadores no está mal, ¿no?, según los últimos datos. ¿En qué condiciones? La precariedad que ellos mismos denuncian. ¿Han arreglado algo de estos sueldos de mileuristas? Es que los españoles, muchos españoles, son 2.000 euristas atracados por el Estado y por eso solo les llega 1.000 euros, porque la mitad se van a pagar un Ministerio de Igualdad de más de 500 millones. La mitad de su sueldo y de nuestras nóminas se van a pagar los delirios ideológicos de la izquierda, se va a pagar el Falcon de Sánchez, se va a pagar las políticas del cambio climático, que lo único que hacen es a las empresas dificultarles la creación de riqueza. Eso es lo que se va a pagar con la mitad de lo que nos quitan en el sueldo. Lo que hay que hacer es reducir las cotizaciones sociales, lo que hay que hacer es conseguir que los empresarios tengan un incentivo a contratar. Si no hay un pacto con la patronal, con los empresarios, lo que va a pasar es que en Europa nos van a decir que los fondos europeos no van a llegar. O sea, que ahora mismo necesitamos esos fondos. ¿Usted entiende que la patronal se haya desmarcado de ese acuerdo de pensiones que, por lo que está diciendo, no comparten, ¿no?, desde Vox? No compartimos porque lo que aboca... Yo creo que hay que proteger a nuestros mayores, a los pensionistas, sin sacrificar a nuestros jóvenes. Y lo que está haciendo Sánchez es sacrificar a nuestros jóvenes. Dejarles sin futuro, sin empleo, sin la posibilidad de un aumento de sueldo, sin que las familias puedan pagar el recibo de la luz porque no van a tener una subida de sueldos, porque toda la política que está haciendo Sánchez va dirigida a que el empresario tenga miedo a contratar, a que se tenga miedo a un cambio en la reforma laboral, a que al final vayamos a un mundo de dependientes de una subvención del Estado. Y lo que queremos y lo que debería ser es que la gente tenga por ellos mismos un futuro, una posibilidad de prosperar, tomar la iniciativa de qué trabajo quieren elegir y qué quieren hacer con sus vidas, ¿no? Vamos a otro modelo. Y yo creo que lo que tenemos que conseguir es proteger a nuestros mayores, a los pensionistas, pero también dar una opción a nuestros jóvenes. Y para eso, reduciendo las cotizaciones sociales, consigues generar más empleo, consigues que las empresas se animen a subir los sueldos. Porque si no, ¿qué futuro tenemos? O sea, que se tendría que hacer justo lo contrario. O sea, claro, para Vox si la no te van a solución aumentar los sueldos y lo que te van a hacer es aumentar el precio de la luz, la inflación, que va a llegar a un 6, la cesta a la compra. ¿Cómo van a pagar las familias el día a día? ¿Cómo? No hay manera. Si no te suben el sueldo y te suben todos los gastos corrientes, al final del mes ves y dices, la luz no la puedo pagar, la educación de los niños no me la pagan, el sueldo no me lo van a subir, la cesta la compra el supermercado cada día me cuesta más por la inflación, cada día más endeudados. ¿Esto qué futuro tiene? Ninguno. Tenemos que ir en otro sentido, que es precisamente el de intentar abaratar el precio de la luz reduciendo impuestos, consiguiendo la soberanía, ¿no? La soberanía energética, defendiendo la energía nuclear. Defendiendo la energía nuclear, que en combinación con las renovables es la única que nos va a dar soberanía energética. ¿O queremos seguir dependiendo de Argelia o de un gasoducto del Nord Stream que nos lleva a que Rusia en cualquier momento nos puede ahogar, como está pasando con el gas? ¿Qué es lo que tenemos de forma inmediata este invierno delante? ¿A qué precio vamos a tener el gas? Y mientras que nosotros en Vox estamos preocupados de cuál es la realidad de las familias estos meses, unos están preocupados por problemas de partido, problemas internos, como vemos. Está mezclando muchas cosas, señora Monasterio. Déjeme, y otros están preocupados del cambio climático en el 2050. Claro, es que la realidad es lo que hay que resolver. Que hablaremos de todo, pero por partes. Usted decía, no nos gusta esta propuesta, no, este acuerdo de pensiones. Su alternativa sería bajar las cotizaciones. Reducir las cotizaciones para animar a las empresas a contratar y poder dar un futuro a muchísimos jóvenes que están en su casa sin la posibilidad ni de una formación
formación ni de un empleo. ¿Usted cree que ahora mismo está en marcha también otra reforma, que es la reforma laboral? ¿Usted cree que hay posibilidad de que haya acuerdo? Ahora nos decía la vicepresidenta de la COE, bueno, estaremos ahí negociando. Bueno, lo que hemos visto es, por una parte, la gran mentira a la izquierda, que hablaba de derogar y no puede derogar, ¿no? Que engaña a los suyos una vez más, ha engañado a todos sus votantes, ¿no? Y por otra parte, la gran irresponsabilidad de un gobierno que se plantea un cambio de reforma laboral que lo único que nos va a llevar es al desempleo. Al desempleo. Entonces, lo que tenemos que conseguir es mejorar los sueldos de los trabajadores, pero mejorarlo porque las empresas tengan un incentivo a aumentar los sueldos y no tengan miedo a un gobierno que lo que va a generar son políticas normativas que generan desempleo. Eso es lo que tenemos que hacer, que haya una confianza hacia dónde vamos, qué proyecto de España hay, no una desconfianza. La desconfianza crea pobreza, la confianza crea riqueza. Pero ¿cómo vamos a confiar en un presidente como Sánchez, que nos ha engañado una y otra vez, que pacta con los socios comunistas, que es capaz de dar cualquier cosa a sus socios independentistas, es capaz de vendernos a todos los españoles con tal de mantenerse él un tiempo más en Moncloa y volando en Falcon? Que eso es lo que está haciendo. Está sacrificando el futuro de los españoles por su interés propio. La está sacrificando la unidad de España, está sacrificando la soberanía de España también, está sacrificando el futuro económico, la prosperidad de muchas familias. Y tenemos que estar en resolver el día a día de las familias, en gestionar cómo van a pagar sus gastos, cómo vamos a estar menos endeudados. Y como eso no lo sabe hacer y no sabe responder a eso, está pendiente de políticas del 2030. No, es que tenemos que resolver lo que tenemos delante este invierno. ¿Cómo vamos a pagar el gas? ¿Cómo van a pagar las familias las facturas de la luz? ¿Cómo van a pagar las deudas de la hipoteca? ¿Cómo van a dar un futuro a sus hijos? ¿Cómo vamos a dar empleo a esos jóvenes que tenemos en su casa sin formación, muchos porque no hay FP suficiente y sin empleo? Esa es la realidad de lo que tenemos que gestionar hoy y no estar dedicados a discutir entre partidos políticos como está el Partido Popular, a mirarse el ombligo o a hacer políticas de izquierda que lo único que nos traen es miseria y ruina. Mirando ya a sus asuntos más cercanos, ¿no? Los de la Comunidad de Madrid. Sin duda creo que lo que más preocupa a muchos ahora es si habrá presupuestos o no en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo están las negociaciones con el gobierno de Díaz Ayuso? Pues mire, nosotros vamos a hacer todo lo posible por sacar unos presupuestos adelante con la señora Díaz Ayuso. ¿Pero siguen negociando? Sí, desde Génova nos dejan. Si desde Génova dejan a la señora Díaz Ayuso pactar con Vox unos presupuestos. Nosotros aquí estamos para resolver problemas. No estamos como otros políticos para generarse problemas, estamos para resolver problemas a los madrileños. Y los madrileños necesitan un presupuesto, y necesitan un presupuesto pegado a la realidad. Un presupuesto que resuelva los problemas que tienen en el día a día y que, por ejemplo, dé la gratuidad de educación a los niños en bachillerato, que muchos de ellos no tienen que cambiar de colegio porque sus padres no tienen recurso, o que dé las plazas de formación profesional que le permitan a los jóvenes y a los que no tienen recursos también a tener una plaza gratuita para poder formarse y acceder a un trabajo. Y estos son prioridades de las que está hablando Vox. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por llegar a un presupuesto. ¿Y por qué dice que Génova no quiere que aprueben unos Vox? Bueno, vamos a ver, vemos al Partido Popular que está pactando con el Partido Socialista y con los comunistas la distribución de los candidatos en el Tribunal Constitucional. Lo hemos visto, como el Partido Popular ha pactado con los comunistas y ha votado al candidato de los comunistas en el Constitucional. Vemos como el Partido Popular ha votado al candidato del Tribunal de Cuentas de los comunistas para llegar a un acuerdo con el gobierno. Entonces, pues Génova está llegando a acuerdos con los comunistas. Y lo que queremos es que Génova deje a la señora Díaz Ayuso llegar a un acuerdo con Vox para sacar los presupuestos de Madrid adelante, que los madrileños lo necesitan. Pero les consta que hay esa voluntad de que no haya acuerdo. Bueno, yo creo que a todos los madrileños, a todos los españoles le consta las disputas que hay dentro del Partido Popular. Yo lo único que pido es que sus disputas no afecten a los madrileños, que sus disputas no cercenen
la prosperidad de los madrileños, y que las medidas que llevamos nosotros, que son buenas para las familias y para los jóvenes, puedan salir adelante y que Génova y las discusiones internas del partido no acaben con nuestras negociaciones con la señora Díaz Ayuso, que van por buen camino para que en diciembre tengamos unos ¿Se han puesto plazo para dar un sí o un no definitivo? Tenemos hasta el 21 de diciembre, pero nosotros lo antes posible, desde luego si es por Vox, lo antes posible hay un acuerdo para sacar adelante Madrid. Hablaba usted de cosas no necesarias en el día a día, educación de bachillerato, etcétera, etcétera. ¿También consideran que en este día a día es necesario el replanteamiento de las leyes LGTBI? ¿Por qué en un día a día de los ciudadanos eso puede repercutir de alguna manera? Bueno, yo creo que la ley de igualdad y no discriminación que hemos presentado nosotros, que es una ley que lo que hace es defender los principios constitucionales, que no se puede discriminar a nadie por raza, por religión ni por orientación sexual, que es lo que defendemos en Vox. Es importante porque afecta a la educación de nuestros niños. No puede ser que nuestros niños sepan más de perspectiva de género que de matemáticas, que nuestros niños sepan más de perspectiva de género que de historia de España, que nuestros niños sepan más de perspectiva de género que de geografía. Eso es lo que va a pasar con lo que va a entrar ahora, con las leyes de Sánchez que van a entrar ahora, y eso es lo que va a pasar si desde determinados ámbitos, como es el Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde gobierna el Partido Popular, no ponemos freno a todas estas políticas. Es muy importante que la educación de nuestros niños sea neutral, que se defiendan los principios constitucionales, que no se les adoctrine. Y yo creo que velar por nuestros niños es asegurar el futuro de todos los españoles, porque son las generaciones que llevarán a España a la prosperidad. Hay que cambiar la ley. La presidenta le dijo el otro día muy claro que cambiar no, que se pueden hacer modificaciones. Incluso dijo que a veces ustedes podían, lo voy a buscar la palabra exacta, ofender, ¿no?, de alguna manera a familias cuando tenían este tipo de debate. Vamos a ver, la señora Díaz Ayuso le da miedo cuando la izquierda la ataca con esos temas. Yo lo que creo, nosotros estamos en una negociación. En una negociación que ambas partes tienen que ceder. Si me ofrecen una reforma de estas leyes que defiende los principios constitucionales y protege a nuestros niños para que no sean adoctrinados, nosotros estaremos contentos en esta negociación. Pero la protección también tiene que servir para los que son la minoría, ¿no? Esa protección claro, por eso también hemos tiene que sacado la ley de no discriminación. Y no hay nadie de la izquierda que haya sacado ningún párrafo de nuestra ley que hemos registrado en la Asamblea de Madrid con el que no estén de acuerdo. Porque lo que estamos defendiendo son los principios constitucionales. Y todo aquel que discrimine tiene que ser severamente sancionado. Claro que sí, claro que sí. Es que yo no contemplo que a nadie le discriminen por raza, por religión o por orientación sexual. Ahora, tampoco voy a permitir que en las escuelas entren determinados grupos a adoctrinar a nuestros niños. Y yo quiero que nuestros niños estén educados en la excelencia y que sepan de historia de España, de geografía, de matemáticas, de lengua. ¿Pero usted cree que los valores tienen que estar al margen de la educación? Yo lo que creo que hay unos valores que son universales. Los valores que defiende nuestra Constitución, yo creo que todos los españoles estamos de acuerdo. Y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros niños, en el respeto a todos, en el civismo, en el concepto de lo que es España, en la defensa de nuestra nación también, ¿no? Y en la libertad. Estos son valores universales y hasta ahí tenemos que llegar. Y luego ya, en las casas, los padres a sus niños les pueden contar lo que quieran, pero no tienen que entrar determinados grupos ideológicos a adoctrinar a niños a los colegios. A los niños hay que dejarles en paz. Pero, por ejemplo, sobre diversidad sexual no hay que hablar en las escuelas. Se ha hablado siempre, desde el punto de vista científico, pero no desde un punto de vista ideológico. No se puede ir a las escuelas a enfrentar mujeres con hombres, que es lo que hacen muchas veces. No se puede ir a las escuelas a hablar contra la familia. No se puede ir a las escuelas a adoctrinar políticamente, ni de un lado ni de otro. La escuela tiene que ser neutral y tenemos que conseguir que la escuela sea excelente, recuperar la autoridad del profesor, educar a nuestros niños en el civismo y en el respeto a todos y educar a nuestros niños en que se impliquen en la sociedad y que cooperen con los que tienen alrededor, porque es la única manera de salir adelante. Le voy a preguntar por la batalla del PP de Madrid, pero bueno, ya me he ido dando pildoritas a lo largo de la entrevista. Yo no sé mucho de la batalla, lo que sé es que no tiene que afectar a unos presupuestos y que nosotros pregunto si está afectando sacar. de alguna manera a la gobernabilidad, si usted cree que afecta. Bueno, yo lo que creo es que a la señora Díaz Ayuso le tienen que dejar
llegar a un pacto con Vox, que nosotros estamos abiertos a ese pacto, estamos haciendo todo lo posible por negociar y llegar a acuerdos. Cuando hay una negociación se trata de acercar las dos posturas y llegar a un punto en que las dos partes ceden. Y aquí lo que tenemos que estar es mirando lo que es mejor para los madrileños y no mirando en las batallas y disputas internas de un partido, ¿no? En Andalucía, por cierto, ¿usted cree que hay acuerdo o ya lo dejamos o es imposible? Bueno, en Andalucía yo he Ustedes ya están más por el adelanto electoral que por el acuerdo. Yo lo que hemos leído es que el señor Juanma Moreno lo que ha dicho es que estaba dispuesto a llegar con un acuerdo con el Partido Socialista de los ERE. De los ERE. No parece que ese acuerdo sea muy probable. Bueno, han llegado al poder hablando del Partido Socialista de los ERE, que ha robado a todos los españoles, y ahora dice que lo que pretende es llegar a un acuerdo con el Partido Socialista. Yo creo que no lo han votado para eso. Pero claro, viendo que el Partido Popular luego llega a un acuerdo con Sánchez y los comunistas para repartirse el TC, el Constitucional, y para repartirse el Tribunal de Cuentas y así poder quitar las fianzas a los independentistas en Cataluña, cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces volvemos otra vez a la partitocracia, al bipartidismo del PP y el PSOE, en que son capaces de sacrificar cualquier idea para llegar a un acuerdo. Y el Partido Popular está llegando a acuerdos con los comunistas para colocar a sus candidatos en el Constitucional, para colocar a su candidato en el Tribunal de Cuentas. Y bueno, ya no hablemos nada de Podemos, tanto si se puede 15M, y ahora votan al candidato del Partido Popular. Yo creo que Podemos aquí se ha acabado, ¿no? Bueno, usted hablaba de Cuba hace un rato, le dije que le iba a preguntar. Finalmente lo que iba a ser una jornada de protestas ha quedado prácticamente en nada por la presión del régimen de Díaz-Canel sobre los opositores. A los que iban a liderar eso no los han dejado salir de casa, había mucha presencia policial, obviamente la gente se lo ha pensado dos veces. ¿Cómo valora usted estas últimas horas? Bueno, usted ha estado en varias protestas, ¿no? Sí, yo he estado en favor de la oposición en Cuba. A mí me hubiera gustado estar en La Habana, pero con un pasaporte cubano y con lo que yo defiendo ahora mismo estar en La Habana era asegurarse una detención, ¿no? Y nosotros desde Madrid, desde luego, hemos apoyado a los cubanos porque lo que tienen que hacer es recobrar la libertad después de 62 años de opresión, de represión, de falta de libertad. Mire lo que ha pasado con los periodistas de la agenda, que no les han quitado las acreditaciones para que no cuenten lo que está pasando. Han quitado las conexiones a Internet, han encerrado a todos los opositores en sus casas, los que no están encerrados ya en las cárceles. Cientos de cubanos encerrados en las cárceles sometidos a torturas, porque eso lo sabemos. Y los únicos que podemos dar voz y los únicos que podemos hacer algo somos los que estamos fuera. Las instituciones, los gobiernos que dicen que defienden la libertad, Europa, que sea claro. Y cada uno de los ciudadanos, como somos los españoles, que ayer estábamos en Sol apoyando a los cubanos para que por fin puedan tener acceso a la democracia, para que puedan recuperar su libertad, para que tengan los derechos humanos. Porque claro, a mí me hace mucha gracia esta izquierda, que luego va a Cuba, a los hoteles, repartiendo propinas y diciendo pobres cubanos. Pero luego cuando tienen que salir aquí como Pedro Sánchez a decir Cuba es una dictadura, no lo dicen. No lo dicen. Que no hay claridad por parte del gobierno no hay de claridad. condena. Cuba es una dictadura. Y Sánchez tiene que decir Cuba es una dictadura. Cuba es una dictadura. Y la izquierda, que tanto defiende los derechos humanos, tiene que decir Cuba es una dictadura. Porque no hay libertad, ni de prensa, ni de expresión, ni política, ni tienes partidos políticos, ni puedes salir a manifestarte, que es lo que ha pasado ayer, porque si te manifiestas en la calle, al día siguiente no comes. O al día siguiente estás en la cárcel. Eso es Cuba. Por cierto, cuéntanos qué ha pasado con los dos representantes que habían enviado ustedes, ¿no? El diputado Germán Terch y un diputado nacional, creo, también, del Congreso. No les han dejado entrar en Cuba. Pero claro, es que no quieren que entre nadie que pueda contar, que pueda decir, ningún periodista que pueda describir lo que está pasando en Cuba. Y lo que ha pasado es que está militarizado todo y que no dejan salir a nadie de sus casas. Y eso es lo que ha pasado esta noche. Yo esta noche casi no he dormido, intentando seguir a todos mis compatriotas cubanos que me iban reportando un poco lo que estaba pasando, ¿no? Los que podían contarlo, porque a muchos están sin móvil, otros están en las cárceles. Y lo que pasa es el estado de miedo, de opresión, de represión en el que están, que no han podido ni atreverse a salir. Dependen de los que estamos fuera.
de la valentía y de las ganas que tengamos de defender la libertad los que estamos fuera. Y Europa tiene que hacer una condena clarísima de lo que está pasando en Cuba, clarísima, sin medias tintas. Y el Gobierno de España, el señor Borrell también, Sánchez, tienen que decir que Cuba es una dictadura, y tienen que presionar para que los cubanos, el pueblo cubano, recupere la libertad. Y España tenemos una posición privilegiada en nuestra relación con Cuba y con la iberosfera, y tenemos que liderar esa búsqueda de la libertad, esa lucha por dar esperanza no solo a Cuba, también a Nicaragua, a Bolivia, a Venezuela, a Perú, que ahora está cayendo a las garras del comunismo. Tenemos una obligación, los españoles, porque nos unen los lazos de sangre de la hispanidad. Bueno, pues vamos a hacer la entrevista como hacemos siempre aquí en Televisión Española. Señora Monasterio, gracias. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Vamos a seguir nosotros ahora aquí en la hora de la 1, analizando la actualidad y con el último asunto que estábamos comentando con Rocío Monasterio, porque son muy pocas las imágenes que nos han llegado desde Cuba de la Marcha por el Cambio. Es una manifestación pacífica organizada por los opositores al presidente Díaz-Canel. Un gran despliegue policial con muchos agentes vestidos de civiles han impedido que los activistas salieran a la calle a pedir la libertad de Cuba. Algunos han podido denunciar a través de sus redes detenciones y también arrestos domiciliarios. Está rodeado todo el edificio de agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil, haciéndose pasar por pueblo. Parece un estado de sitio, un estado de terror. Hay decenas de personas que no pueden salir de sus casas, que están en el mismo estado que yo. El objetivo de ellos es acallar. Aquí está la puerta de mi casa. Así está. En estos momentos voy a salir a aplaudir por la libertad de Cuba. ¡Queremos libertad! ¡Queremos libertad! Libertad para todos los presos políticos, libertad para Cuba, libertad. Bueno, pues es lo que está pasando. Es verdad que cuesta obtener información, lo comentaba ahora, ¿no? Que incluso se corta internet y con lo cual muchas veces no podemos ni hablar de los que están encerrados en casa, Cristina, intentando al menos decir, me han encerrado en casa, no puedo salir a manifestarme contra el gobierno. Cada vez que hay un pulso autoritario en un país que no se puede calificar como una democracia, lo primero que se hace es cortar la red, últimamente. Lo hemos visto en diferentes sitios, ¿no? Para que no se pueda, efectivamente. Y la siguiente es desacreditar, quitar acreditaciones, en este caso a periodistas de agencia EFE, aunque después se les volvió a devolver, por lo menos en parte, eso es, ¿no? Yo creo que es evidente que Cuba ya no resiste más la situación que está viviendo. Es verdad que los partidarios de Cuba te dirán enseguida, la población, la sociedad cubana ha vivido muy machacada por un bloqueo económico que se ha extendido durante décadas, y es cierto, pero eso no justifica que en estos momentos en Cuba haya una falta de libertades y de democracia absolutamente básica. De hecho, a mí una de las cosas que me parece más pernicioso para el debate político, por lo menos en el caso de Cuba y en otros también, es que el criticar unos aspectos te sitúe automáticamente como que defendieras otros. No, o sea, en Cuba efectivamente se ha sufrido un bloqueo durante muchos años que ha machacado a la población y que lo sigue haciendo, y por otro lado hay una ausencia de democracia y de libertades absolutamente básicas. Vamos a ver intervenciones un poco más cortas.